buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta actividad de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un tema bastante interesante y un tema que se está manejando mucho en el tapete, tanto nacional como internacional, como es la ciberseguridad o la seguridad informática. Y en esta ocasión lo vamos a proponer en dos vertientes. En la vertiente del periodismo, de la búsqueda de esa información confiable, y dentro de lo que es las telecomunicaciones. Y para eso tenemos a dos expertos en cada área. Tenemos a nuestra periodista Emilia Pereira y tenemos a Luis Alberto Peña, que es ingeniero telemático. Con Emilia Pereira, que es una licenciada en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una maestría en Periodismo Multimedia de la Universidad del País Vasco en España. También tiene una especialización en investigación histórica e historia del Caribe por el Archivo General de la Nación y de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAPSO. Emilia Pereira es periodista oriunda de Asua de Compostela, en República Dominicana, con una amplia experiencia en los medios de comunicación, tanto medios escritos, radiales, televisivos, y también es una gran escritora. Es también ha hecho libros sobre cuentos, perfiles biográficos y un libro sobre ensayo histórico. Y precisamente en el 2020, su ensayo histórico sobre la resistencia cultural en la denominación haitiana fue incluida en la colección de publicaciones del Banco Central de la República Dominicana. También es autora de varias novelas como El Crimen Verde, Cenizas del Querer, Cóctel de Frenesí. También tenemos El Faldón de Pólvora o Dios del libro de cuentos, El Inapelable Designio de Dios y del libro de perfiles biográficos Rasgo y Figura. Con ese perfil, lógicamente, de Emilia Pereira, realmente tenemos una invitada realmente 1A. Luis Alberto Peña, que va a hablar precisamente del área de la informática. Es un ingeniero telemático con amplio conocimiento de tecnologías de información y telecomunicaciones. Tiene 9 años de experiencia en el sector de proveedores de servicios de tecnología, en áreas como la ciberseguridad, redes de datos, redes inalámbricas, comunicación unificada y colaboración. Ha trabajado lógicamente como ingeniero para empresas como WIT Telecom, ingeniero senior de soluciones técnicas de Altiz Dominicana. También es ingeniero de venta de C&W Business, profesor de ingeniería telemática y director de la Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones de aquí de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra del campus Santo Domingo. Y también cuenta con una maestría en el Networking and System Administration del Rochester Institute of Technology en la Pucamaima. Fíjense, entonces tenemos estos dos personalidades que nos van a definir lo que es la ciberseguridad. Cada uno tiene unos 15 minutos para poder desarrollar sus temas. Después de la exposición de cada uno de ustedes, entramos a un proceso de preguntas y eso se va a convertir en un diálogo bastante dinámico de lo que nos están acompañando aquí en este encuentro. Van a tener quizás esas dudas y ustedes las van a poder contestar. Empezamos, lógicamente, vamos a darle paso a las damas con la periodista Emilia Pereira. Antes de eso, profesor, la profesora Ana Bélgica, a todos los presentes en este diálogo digital. Aquí hay gente muy diversa y muy interesante porque están todos de alguna manera vinculados, algunos estudiantes también que nos acompañan. Agradecemos muchísimo el esfuerzo de juntarnos para conversar sobre un tema que es de los periodistas, pero que nos preocupa a todos como ciudadanos, ciudadanas. Yo creo que es bienvenida
esta oportunidad. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se siente muy contenta, las autoridades están muy contentas con este encuentro. Algunos de nuestras autoridades se encuentran en actividades, hoy tenemos muchas actividades y por eso no nos acompañan, pero van a seguir esta grabación. Así que saludamos en nombre de nuestras autoridades a todos los presentes. Agradecer a Luis Peña, porque desde el principio se mostró muy interesado, a Emilia Pereira, una profesional, son profesionales de primera línea. Estamos ante un encuentro que va a ser una verdadera joya, ¿verdad? Que lo vamos a poder consultar más adelante. Vamos a tener esta grabación en nuestro canal de YouTube de Exprésate Pucamaima. Y yo creo que, y de las cátedras UNESCO. En nombre de la cátedra UNESCO también, Gobernabilidad y Democracia, tenemos el gusto de tener este encuentro en el marco también de las redes de Cátedra UNESCO, un congreso que hay que está desde el lunes 1 hasta hoy, viernes 5 de noviembre. Le damos las gracias también como representante de la Escuela de Comunicación. Nos sentimos muy agradecidos desde que hayan acudido a este llamado. Así es que vamos a aprovechar este espacio, este momento, con mucho deseo de aprender. Gracias, doctora Ana Bélgica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y ahora le dejamos precisamente a Emilia Pereira para que exponga sus puntos de vista. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor y un placer compartir esta experiencia de comunicación, ¿no?, con todos ustedes sobre un tema que nos interesa a todos. Gracias a la directora Ana Bélgica Guichardo por la invitación, y qué bueno que me puedo encontrar con tantos amigos, ¿no, Félix? Es un gran honor y un placer. Bien, este es un tema que, como decíamos antes de comenzar, nos interesa a todos porque con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, bueno, todo el entorno comunicacional de la humanidad ha cambiado de una manera radical. Y es inimaginable ya prácticamente encontrar un habitante de la Tierra, adulto sobre todo, que no tenga un dispositivo electrónico para comunicarse. Hasta los venduteros tienen más de uno en sus canastos de ventas y se comunican continuamente. Imagínense lo que pasa con los periodistas, con los medios de comunicación. Todos tenemos diferentes vías de comunicación digital, interactuamos todo el tiempo a través de estos canales y nos dirigimos a las audiencias. En el caso del periodista, de la periodista, bueno, el modus operandi actual es básicamente la comunicación por la vía digital, porque aunque aún tenemos medios de comunicación impresos que todavía perviven, subsisten, la verdad es que en los últimos años la comunicación digital se ha desarrollado exponencialmente y ya todos los medios de comunicación que tenían versiones impresas nada más se han mudado hacia los formatos digitales. Pero además también han abierto cuentas en las redes sociales, incluso en redes sociales que no son muy de la línea informativa, como TikTok, por ejemplo, que es una red social reciente, pero que tiene un enorme desarrollo. Entonces, el navegar continuamente por el ciberespacio implica una comunicación de mucha inmediatez. Al instante podemos comunicarnos con audiencias que están diseminadas en diferentes lugares del mundo, pero también esto implica que así como nos comunicamos con toda esa rapidez, tenemos que afrontar muchísimos riesgos en el trabajo comunicacional. Y voy a enfocar algunos de esos riesgos que afrontamos todos los días. Por ejemplo, para elaborar y difundir informaciones, nosotros también tenemos que navegar en el ciberespacio, tenemos que hacer consultas, incluso
en archivos, podemos hacer entrevistas por la vía digital, tenemos que procesar información a través de dispositivos que están conectados a esa fuente de información y de procesamiento de datos que es la Internet. Entonces, en ese ciberespacio tan inmenso, en esa telaraña mundial de información, hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones, que hace su trabajo pensando en la calidad y en el respeto a la producción de otros, pero también tenemos ciberdelincuentes y tenemos grupos cuyo trabajo diario es afectar a otros desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay un grupo que se dedica a la intervención de otras cuentas y de portales y demás, que es Anonymous, y que se ha confesado que lo hace en nombre de la libertad de prensa, pero eso habría que analizarlo, si realmente ese es el propósito. Y Anonymous ha intervenido incluso en portales de medios de comunicación y en portales institucionales. Ha intervenido, los ha parado, ha impedido que las informaciones que publican se sigan viendo y también que X institución, que no necesariamente es un medio, bueno, se siga proyectando a través de la web porque ellos entienden que tienen que hacer esa intervención en nombre de X principio. Entonces, es un grupo que se identifica. Sabemos cuando Anonymous hace un ataque normalmente se identifica. Entonces, pero hay otros hackers. Se habla mucho ahora de los ataques que proceden de Rusia y ya sabemos lo que pasó en las elecciones de los Estados Unidos, que es un proceso que se ha documentado y que incluso se está todavía ventilando en la justicia de los Estados Unidos. Entonces, todos los medios de comunicación, todos los periodistas que tenemos presencia en el ciberespacio, que estamos conectados a través de un celular, podemos sufrir ataques cibernéticos en cualquier momento. Nuestras cuentas de redes sociales, como efectivamente le ha pasado a muchísima gente, pueden ser intervenidas. Nuestros medios de comunicación pueden sufrir ataques. Hemos tenido ataques en la República Dominicana de varios medios que también se han documentado, se han publicado. Los ha tenido el Listín Diario, los ha tenido El Caribe, los ha tenido Diario Libre. La gente que trabaja en el tema de la ciberseguridad para los medios sabe perfectamente que todos los días se reciben intentos de ataques constantes. O sea, el riesgo es diario, permanente. Y bueno, los usuarios, los periodistas también. En la medida en que un periodista o una periodista tiene mayor influencia social por el impacto que genera su trabajo, en esa misma medida también se hace un blanco mayor de posibles ataques. Y esos ataques pueden venir de diferentes fuentes. Pueden venir de hackers, incluso que están fuera, hackers que reciben encargos de gobiernos, de instituciones, de personas que necesitan hacer una cibervigilancia de los contenidos que ese periodista está procesando, de lo que está investigando, de los lugares en los que se mueve, etcétera, a través de la geolocalización. Ustedes saben que todo eso se puede hacer perfectamente. O sea, ahora mismo existen todos los recursos tecnológicos disponibles para el ciberespionaje y los periodistas y los medios estamos en la mira constantemente. No siempre somos conscientes de cómo nos podemos defender. Los medios establecidos, los grandes periódicos que tienen departamentos de seguridad, pues ya pueden tomar una serie de medidas para tratar de impedir que se den esos ataques. Pero la mayoría de los periodistas nos manejamos en el día a día a sabiendas de que tenemos esos riesgos sin tomar las medidas reales para impedir que nos afecten esos ataques. Entonces, un poco estamos como desprovistos de protección. Por eso es importantísimo que hoy podamos hablar
de este tema, para hacernos más conscientes, pero también para buscar paliativos. ¿Cómo podemos impedir que seamos víctimas de ciberataques, de fraudes, de diferentes formas de socavar nuestra credibilidad? También a través de las redes se hacen campañas contra X periodista que ha asumido una posición vanguardista en el tratamiento de determinado tema. Todo eso ocurre. Entonces, fíjense que son enormes los retos que nosotros tenemos, y es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que proteger nuestras cuentas de redes sociales, que tenemos que proteger nuestros medios, que tenemos también que protegernos como personas, como entes sociales que ejercemos una influencia social por la dimensión y la trascendencia de nuestro trabajo comunicacional. Hay otro aspecto que me parece también que es muy importante que tomemos en cuenta, y es cómo nosotros podemos garantizar la calidad de las informaciones que difundimos para que la consuman las audiencias. Un gran reto que tenemos precisamente en esta etapa es evaluar lo que se publica y que puede ser, bueno, una fuente informativa para nosotros. Fíjense que en los últimos tiempos los medios de comunicación han estado acudiendo mucho a las redes sociales para detectar informaciones de interés. Las redes sociales son una fuente permanente, es como una catarata de información que se genera continuamente y que muchas veces pues aporta información de calidad. Así ustedes ven que es muy frecuente que un medio de comunicación refleje en una noticia lo que dijo el presidente Abinader en su Twitter, por ejemplo. Y no vamos a hablar de lo que hacía Donald Trump, por ejemplo, a través de Twitter, que convirtió esa red social en su portal preferido para fijar posiciones. Él tenía una guerra mediática con los medios tradicionales norteamericanos y decidió que su canal directo de comunicación con su audiencia era Twitter. Y entonces había que prestarle mucha atención a Twitter. Pero sucede que también Twitter puede ser hackeado. Y tenemos ataques grandes, importantísimos, que se han dado a los Twitter, por ejemplo, de las grandes figuras de la comunicación, de las plataformas digitales, por ejemplo, como Bill Gates o Steve Jobs, Jeff Bezos y otros gurúes, magnates de la tecnología de los últimos años. A esa gente les han hackeado las cuentas, señores. A esa gente ha sido víctima de hackeos sofisticados, y uno se pregunta, bueno, si Jeff Bezos y si Bill Gates, si la cuenta de estas personas han sido hackeadas, ¿qué no puede pasar con las cuentas de nosotros o de un medio de comunicación de la República Dominicana? Es para que veamos el peligro en que realmente estamos. Entonces, ¿qué sucede? Los medios de comunicación se nutren en gran medida de las redes sociales. Y ese es un contenido que no siempre podemos considerar confiable, porque también recibe ataques. Y hay gente publicando y alterando contenidos porque necesita aumentar sus niveles de audiencia. El medio de comunicación tiene la obligación de garantizar que está ofreciendo contenidos de calidad, que lo que está informando tiene veracidad, que es cierto. El medio de comunicación no se puede comportar como un cibernauta cualquiera. Nosotros tenemos gente muy anónima, gente que se escuda en una identidad falsa, creando opinión pública continuamente. Entonces, el medio tiene que discernir, y para discernir no solamente necesita tecnología, necesita criterio de evaluación, también necesita un poco de tiempo y para confrontar, para contrastar la información, para indagar si realmente es cierto o no, y entonces poder seguir procesando esa información para ofrecérsela
a su audiencia. Y yo creo que ahí hay realmente un problema porque en esta guerra mediática que hay de quién publica primero, quién difunde primero, quién gana más like, quién acapara la audiencia, en esta gran guerra el tiempo es crucial porque todo el mundo quiere hacerlo primero. Y en ese hacerlo primero vienen los grandes problemas porque se cometen muchos errores. Entonces, creo que para nosotros los periodistas en esta época extraordinaria de desarrollo comunicacional, también se requiere evaluar cómo es que vamos a informar, qué debemos informar y cómo nosotros tenemos que buscar el modo de garantizar que los contenidos que estamos difundiendo realmente respondan a las normativas del periodismo ético, de la credibilidad que tenemos que garantizar como periodistas profesionales. De modo que creo que sería muy importante que en algún momento los directores de medios de comunicación, la gente que está decidiendo al instante cada día qué se publica y qué no se publica y por qué y se publica y por qué no, pues también hagan sus reflexiones sobre un tema que me parece capital. De modo que creo que vamos a tener también que tomar medidas extraordinarias para proteger nuestras cuentas, para proteger nuestros portales, para, en la medida de lo posible y del desarrollo tecnológico que se va actualizando constantemente, podamos tener un control mayor realmente de cómo nos estamos manejando en un ciberespacio que sigue expandiéndose, que sigue ofreciendo nuevos canales de comunicación y que nos demanda una omnipresencia, yo diría, porque ya no hay horarios para informar, se comienza desde muy temprano, pero no se termina porque todavía en la madrugada se sigue informando. Yo tengo una experiencia reciente de estos días. Me tocó trabajar hasta muy tarde en el periódico para el que estaba trabajando en ese momento. Y bueno, me dormí en la madrugada y cuando desperté a las 6:00 de la mañana que enciendo el celular, en ese mismo periódico lo que me encuentro es que había muerto Reinaldo Pared Pérez. Ustedes saben que es un fallecimiento que ha provocado mucho ruido mediático y yo dije, pero si acabo de salir de trabajar y me sorprende, yo estoy sorprendida con esta noticia porque hace apenas unas horas no estaba. Y la noticia se transmitió en la madrugada, hubo que salir corriendo para publicarla en el medio, pero los demás medios dominicanos publicaron la información. Afortunadamente, cuando la información se transmitió, se hacía eco de una información que había publicado en Twitter una voz autorizada que era Marchena, que había sido vocero del pasado gobierno. Entonces, se le atribuía la credibilidad para divulgar la información porque es una persona que estaba enterada. Y entonces los demás medios pudieron reproducir esta noticia. No siempre es así. A veces la información llega por un canal que no es muy confiable y requiere entonces que se pueda seguir investigando. Bien, con esta última anécdota necrológica, yo cierro mi intervención. Quedo a su disposición para las preguntas y demás comentarios. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias Emilia. Todas esas preguntas las vamos a dejar al final para entonces tener otra nueva dinámica, pero interesante lo que tú planteas con relación a los retos que tiene el periodista en un contexto totalmente diferente hace 10, 20 años atrás, entonces donde hay mucho flujo de información. Luis Alberto Peña, ya en esa misma tesitura, nos va a enfocar la otra parte, que es la otra parte ya mucho más también más compleja, que es la parte de la comunicación unificada, telemática y todo eso que tiene que ver también con todas esas redes sociales, que es también otro mundo.
otro espacio y otro universo. Luis Alberto, entonces vamos a enfocar lo que es la seguridad informática, ciberseguridad, ya dentro del área específicamente tuya. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la invitación a la cátedra en la persona de Ana Bélgica, a la Escuela de Comunicación. Un gusto interactuar con la profesora Emilia también. Bueno, yo realmente, claro, hablaré como ingeniero telemático, pero realmente lo que voy a decir, en resumen, no es nada técnico. Ya ahora, como decía Emilia precisamente, se convierte casi que en un tema de cultura general. O sea, hace unos años se hablaba de que teníamos analfabetos digitales en cuanto a que alguien que no sepa usar debidamente un dispositivo electrónico, una computadora. Ya yo creo que estamos entrando en la época en que alguien que no tenga al menos las herramientas y los controles básicos de acceso y los conceptos claros y conscientes del tema de seguridad, se va a convertir fácilmente no solo en un analfabeto, sino en un riesgo potencial en la sociedad, indirectamente, sin saberlo, sin quererlo. Hay un tema, un concepto aquí que quizás suene fatalista, pero hay que estar consciente de que está, y es que inmediatamente estamos navegando en el ciberespacio, estamos usando internet, estamos usando un dispositivo electrónico, estamos expuestos. Y estamos expuestos, eso significa que hay una serie de medidas que yo puedo usar para mitigar un poco ese riesgo, mitigarlo hasta un nivel mínimo aceptable y que, ¿verdad? Que tampoco sea un tema de que tenga que casi que rascarme la espalda en el lado derecho con el brazo izquierdo brincando en un pie, o sea, que no sea algo muy incómodo, pero también que tenga un costo coherente. Obviamente, trasladarse aquí, sabemos las estadísticas, trasladarse en nuestro país en un vehículo es un riesgo, estamos expuestos a accidentes, tenemos lamentablemente unas estadísticas altas, pero eso no impide que millones de personas todos los días tengan que usar medios de transporte para lograr sus objetivos laborales o sociales. Similar ocurre con el tema del ciberespacio. Tenemos que usarlo como una herramienta para investigar acá en la academia, para obtener información útil. Como decía Emilia, hay muchísima información útil en Internet y en medios bueno, digitales ya no necesariamente expuestos de forma pública, pero también hay mucha gente que coloca información incorrecta a propósito o sin querer, y también gente que accede a esa información. Digamos, el perfil de un periodista promedio es un usuario promedio, independientemente de su rol, y está accediendo a canales y está accediendo a través de unos accesos, de unas contraseñas y demás, y está expuesto a recibir correos de tema de amenazas, tema de posibles sobornos, lo que fuera, dentro de su ejercicio normal. Hay 4 puntos quizás que yo quisiera hacer más énfasis. El primero de esos puntos fue mencionado por Emilia tangencialmente, y es el tema de esas informaciones falsas, y un término que precisamente con el tema de Trump se tuvo mucho eco, ese tema de las fake news, noticias falsas, ¿verdad? En español. Y atado también al tema de los bots. Los famosos bots que, si ustedes quizás recordarán noticias de acá, del contexto local, sobre todo en la época reciente que tuvimos de elecciones, fueron muy mencionados y fue muy atacado que se usaban temas de bots en ambas bancadas principales políticas para temas de influenciar y mover esa opinión de la gente. Básicamente los bots son ejércitos de usuarios ficticios, no son usuarios, no es Luis Peña que tiene X cantidad de publicaciones, X cantidad de seguidores, no, es un Luis Peña falso que no se corresponde con este, puede o no tener algún rasgo que haga que alguien confunda y que asocie quizás una foto. Aparecen por ahí noticias de usuarios que están creados y que tienen fotos de perfil de personas fallecidas o de cualquier cosa, cualquier persona que aparezca en internet, y no tiene nada que ver con el nombre. Pero el caso es que esa masa, ese ejército de usuarios digitales falsos o de robots, ahí viene la palabra bots, hacen masivamente una influencia en un cierto criterio. Por ejemplo, en una encuesta, a nivel de likes, a nivel de comentarios, los famosos hashtags para crear tendencia en redes, como mencionaba Emilia, de Twitter, y ahí se va creando una percepción diferente. Digamos, temas quizás delicados, como, bueno, ahora mismo hablamos un poquito antes de empezar el tema haitiano. El tema haitiano ahora es un momento delicado. Cualquier tendencia de opinión en este momento puede ser mal interpretada
aunque no fuera la intención original. Hacerse eco indebidamente de alguna opinión, de algún tuit o algo, en este momento puede crear una consecuencia incluso social muy, muy delicada. Entonces, ese tema de los bots y las noticias falsas, anteriormente la forma fácil de quizás de detectarlo era, bueno, abundaba mucho el tema de que si escriben con falta ortográfica, que si escribe cualquier tontería, bueno, parece que están sabiendo escribir mejor, pero independientemente de ese tema, realmente se nota cuando muchos usuarios opinan sobre un tema sin más nada que decir, sin absolutamente ningún contexto, sin nada que se vea natural como humano, y que tú asocias y ves el usuario y te das cuenta que no, o sea, básicamente no hace nada, no tiene seguidores, no accede a ninguna plataforma, solamente pareciera que existe con ese fin. Y efectivamente, en la mayoría de los casos existe con esos fines. En seguridad, Emilia comentaba el tema de los medios. Los medios de comunicación, por mencionar algunos nombres, ¿verdad?, de empresas que aquí, hoy, el Diario Libre, son empresas, o sea, al final son empresas que tienen una infraestructura tecnológica para proveerse de seguridad, pero son empresas que tienen un fin específico y pueden ser atacadas directamente por esos ciberdelincuentes. No es solamente afectar la credibilidad sino también el tema de la reputación, la parte de disponibilidad de esos portales, que yo tenga una herramienta que me lance un ataque contra un portal. Imagínense qué pasaría para uno de esos periódicos que está indisponible durante, no sé, 4 horas, un día de elecciones, por poner un contexto. Eso, o sea, tiene un impacto en su reputación importante, o que esté haciendo alguna transmisión en vivo y no esté disponible. Pues esos ejemplos así, quizás medio dramáticos que puse, cuesta menos de $100 crearlo y provocarlo en el mercado negro de Internet. O sea, no sale caro hacerlo. Y eso está disponible para alguien con la intención, el tiempo, los recursos que quiera hacer ese daño. Se mencionó el ejemplo precisamente de las cuentas de Twitter. Cuentas de Twitter, creo que en ese grupo de Jeff Bezos, Bill Gates, me parece que también estuvo Barack Obama. O sea, ese perfil, Elon Musk también, ese perfil de usuario, uno cree que o sea, son inhackeables. No, la realidad es que todos tenemos una serie de medidas que usamos para mitigar hasta un mínimo aceptable, pero es imposible cubrirnos del 100% de las amenazas. Todo usuario o todo posible objetivo es vulnerable, es posiblemente atacado y va a ser exitoso el ataque si el atacante tiene el tiempo y la intención suficiente. Lo que hacemos con muchas medidas de protección es casi que desmotivar al atacante, poniendo candado en nuestra casa, y quizá que la casa de al lado no tenga unos candados igual de fuertes. El ladrón entrará a la que encuentre más fácil y va a robar en la otra. No significa que mi candado sea infalible. No, significa que desmotivo al ladrón. Si no logra cumplir su objetivo en un tiempo establecido, pues pasa entonces a otro. En la mayoría de los casos de delincuencia sucede, digamos, se puede analizar desde esta perspectiva. Y ahí entonces llego a otro de los puntos, que es el tema de, digamos, las amenazas latentes que tenemos en Internet. Todo periodista, y quizá el periodista por su rol, tiene es potencialmente más afectado por esto, pero todo usuario está expuesto, y es el tema de, por un lado, el phishing, el famoso correo de pesca, ¿verdad? Phishing como pescar, enviar amenazas, enviar correos que parecen reales. Por ejemplo, alguien pudiera crear, queriendo enviar un correo como yo, luispeña@pucamaima, pudiera crear o buscar el dominio @pucnm. Si lo vemos rápido, no detectamos que le falta un palito ahí a la M, y entonces lo leo, le voy a decir, pero es Luis Peña, si me está mandando tal cosa, si confío en él. El tema es que ese no es Luis Peña real, esa es una cuenta que parece, la lees rápido, pequeños detalles visuales no te permiten detectar que es él. Y eso se puede crear con suma facilidad. Correos falsos, correos ficticios, se pueden enviar de forma masiva. A veces son campañas, casi que ataques kamikaze, o sea, suceden una vez, mueren ahí y ya, no tienen ninguna incidencia. Pero si yo tengo una campaña de 100,000 posibles destinos y afecto al 1%, solamente al 1% de esos 100,000, ya yo tengo ahí un número nada despreciable. Y si vamos a la evolución del phishing, que ya es el tema del walling, como si fuera pesca de ballenas,
que son esos usuarios gruesos. Yo no me voy a enfocar quizás en 100.000 usuarios comunes y corrientes. No, yo me voy a enfocar en esos 2 o 3 usuarios gruesos, esos, como decimos, esos peces gordos, y a esos les voy a dirigir ataques muy específicos, ataques constantes, lo que le llaman amenazas persistentes, de forma que algún día va a caer. Y lo hago insistentemente de forma que la mayoría de veces, bueno, pues pasa desapercibido, y dentro de esa cotidianidad muchas veces obviamos algunos detalles como verificar que un enlace sea efectivamente seguro, y sí, ya yo he recibido notificaciones de este tipo, sí, déjame darle clic, es lo mismo de siempre, y ahí entonces caemos. El tema del phishing, el tema de la ingeniería social, de recibir quizás correos, bueno, afortunadamente algunos bancos, por ejemplo, tienen campañas activas de concientización en ese sentido, pero el dominicano de a pie, como dicen, el dominicano común y promedio, no está consciente de la cantidad de información que tontamente puede proveer en cualquier ejemplo de formulario o cualquier inscripción o lo que fuera, y sobre todo que lamentablemente vemos a veces alguna intervención de alguien de mayor jerarquía o quizás alguien que tenga un acento extranjero, y ya eso automáticamente nos pone como en una posición de que sí, confío en él, creo en él por el contexto en que me está diciendo. La realidad es que quienes hacen ataques de ingeniería social conocen esas debilidades bueno, del eslabón más débil de la cadena, que lamentablemente somos los humanos, y ahí aprovechan y explotan esas vulnerabilidades y esas debilidades. Nosotros debemos ser conscientes del sentido crítico, pero al máximo, cuando exploramos absolutamente cualquier correo, cualquier página que pueda o no ser de dudosa credibilidad, porque realmente en el contexto del periodismo hay que verificar las noticias, no puede ser simplemente lo primero que salga, no puede ser tampoco entrar a cualquier portal y proveer información para suscribirse por ejemplo, en newsletter o cualquier tema de boletines. Debe ser conscientemente, y la parte, por supuesto, del ransomware entra dentro de esas amenazas que indirectamente estaríamos expuestos a través del phishing y a través de correos que recibamos y portales a los que nos suscribimos. El ransomware, para que tengamos una idea, y bueno, yo uso estos términos, ¿verdad?, en inglés porque es la definición como surge originalmente. El ransomware es este software malicioso que existe con el objetivo de secuestrar la información. Todos recordarán, bueno, está activo todavía el tema de la operación Medusa, con todo el tema de lo que hubo en la Procuraduría y demás. Cuando yo leí la noticia, principalmente el contexto y el caso del que fuera el director de tecnología, el señor Forteza, el 90% de lo que yo leí ahí coincidía con el comportamiento de un ransomware. Yo no sé, no soy abogado, no voy a analizar temas de expediente y no sé si será cierto o no que hizo intencionalmente algo. Ahora, viéndolo de forma neutral, desde afuera, ¿cómo funciona un ransomware? Bueno, yo sin querer proveo acceso a un software malicioso a mi entorno. Ese software captura información, secuestra, la cifra, la información, y si yo no hago un pago X en cierto tiempo, pues esa información va a desaparecer, va a morir. Literalmente como si me secuestraran a un pariente. Si no pago, lo matan o lo desaparecen o lo que fuera. En este caso con la información. ¿Qué significa esa información para mí? Quizás 2 o 3 fotos familiares, bueno, no tengan quizás mucha relevancia, pero que tengan mis contraseñas, mis cuentas de temas confidenciales, información sensitiva, ahí sí, ahí ya yo comienzo a pensar diferente y quizás comienzo a contemplar el tema de hacer el pago. El problema con el pago es que no hay garantía de que realmente te devuelvan la información, te pueden pedir más, como en cualquier secuestro. Entonces, viéndolo así, o sea, neutral, tecnológicamente hablando, parecen las indicaciones de un ransomware cualquiera. Está expuesto el usuario común y corriente, eso sí, todo el tiempo estamos expuestos, tomando un tema de cuidado con antivirus debidamente actualizados, tomando en cuenta un tema de bloquear publicidad y software espía, que hay muchísimos motores, muchísimos navegadores de forma predeterminada nos ofrecen esas facilidades. Por lo menos ahí vamos bloqueando un poquito algunas de esas puertas, minimizando un poco, y por supuesto que cuando accedemos a los sitios lo hagamos de forma segura, con contraseñas fuertes, usando a lo que lo permite esas redes sociales que mencionaba Emilia, quizá de Instagram, TikTok. La grandísima mayoría permite hacer verificación, hacer las cuentas, el famoso cuenta verificada, usar doble factor de autenticación para verificar que eres tú quien dices ser
y eres tú quien tiene un dispositivo de verificación de identidad en ese momento con ese valor, el famoso token que algunos bancos aquí usan. Entonces, eso nos permite a nosotros validar identidad y por ese lado pues minimizar el riesgo de temas de riesgo de reputación, y la mayor parte de los accesos pues cuentan con esas herramientas para ello. Entonces, digamos como que en ese panorama, ese paseo rápidamente por algunos puntos, rondaría la recomendación, siempre estar críticos en cuanto al acceso a la información, en cuanto a lo que se ve y de dónde viene, y contrastar fuentes, pues obvio, esencial, estar atento de amenazas que existen, están ahí, simplemente hay que saber detectarlas, y hay tutoriales gratis en muchísimos sitios para ello. El mes pasado fue el mes de la ciberseguridad, hubo yo creo que un boom de temas de concientización en ese sentido. Y la parte entonces, por supuesto, de tener control sobre lo que nosotros instalamos, lo que nosotros usamos en nuestros dispositivos, si hacemos uso de nube en los mismos, para tener la información disponible siempre. Es esencial estar consciente de usar software autorizado y fuentes autorizadas para gestionar estos fines. Okay. Quedaría atento a cualquier consulta adicional para abundar con mucho gusto sobre cualquiera de esos temas. Gracias, Luis, por esa exposición. Ahora abrimos el panorama a las preguntas que pueden hacerla pidiendo la palabra, pero yo quiero iniciar un poco ya este bloque de preguntas a los dos. A Emilia, en el lado de lo que es el consumo de información periodística, en cuanto a la autenticación que uno puede hacer de la información, la confidencialidad que yo pueda tener de manejar la información, ¿cómo yo puedo saber y darme cuenta de todas esas informaciones que andan en las redes, de lo que publican? Tú pusiste el ejemplo, bueno, de los Twitter, que las redes sociales van mucho más rápidas ya de presentar la información que los medios tradicionales. ¿Cómo yo como usuario tengo puedo tener la confianza que de toda la información y discriminar esa información que puede ser distorsionada y centrarme en la información básica, verdadera y veraz? O sea, en este mundo, en este mar de informaciones, ¿cómo yo como usuario tengo que tener quizá unos tips para yo saber detectar esa información y buscar la información correcta? Bueno, en el caso de los consumidores de información, ahora hay mucha gente que se informa básicamente a través de las redes sociales. Y ahí en las redes sociales están los medios que replican sus contenidos, pero también hay mucha gente que informa, que no tiene la formación real para informar, no domina las técnicas y no tiene los cuidados debidos. Entonces, lo recomendable sería para los usuarios, sobre todo cuando se están manejando temas sensibles, que sabemos que son controversiales y que pueden ser objeto de aportes, supuestos aportes que vienen de fuentes no confiables. Yo lo que recomendaría es que le pongan más atención a los contenidos que están publicando los medios acreditados y los periodistas acreditados, porque de origen esos medios y esos periodistas pues ya están entrenados para confirmar las informaciones y poderlas ofrecer a sus audiencias con ese plus que es importantísimo, que es la credibilidad. A Luis, por ahí giro un poco la pregunta. Ya tú hablaste precisamente y mencionaste qué es lo que debe tener el usuario para tener esa cierta seguridad de lo que maneja la información. Hablaste del secuestro de información, que por eso se hace un pago. Por lo menos 3 tips. ¿Qué debe hacer un usuario? O sea, ¿qué condición o qué método de seguridad debe tener y que se convierta en una cultura? Porque aquí como abrimos todo y nunca leemos
las condiciones de cuando hacemos una cuenta, no leemos las condiciones, le damos a aceptar y por ahí nos vamos. Generalmente todo el mundo lo hace así. Entonces, ¿cuáles serían esos tips de seguridad? O sea, que uno lo tenga que integrar a su cultura de manejo de redes y todo eso que nos proteja. Porque si ya Bezos y todos esos, Barack Obama ha sido hackeado, lógicamente esos son los peces gordos. Y nosotros que somos los más comunes y corrientes del planeta, dígame quién nos protege, pero uno tener por lo menos uno integrar esos tips de seguridad que sean ya permanentes y que uno lo use de manera diaria. Claro que sí. Sí, yo creo que quizá en orden de prioridad para mencionar esos tres. El primero, pero por mucho y aplica para acceder a información y a cualquier tema de tecnología, es el correcto uso y la correcta gestión de las contraseñas. O sea, tener una contraseña que sea, no sé, o sea, encontrar mi fecha de nacimiento es extremadamente fácil por ahí. Y Luis Peña, pues ya saben el nombre. Entonces, así, Luis y la fecha de nacimiento, ya, esa es la contraseña. Eso no puede ser así. Debemos crear como parte de la cultura, sí, usar contraseñas complejas, usar el tema de caracteres especiales, una longitud significativa y usar, no estar reciclando las mismas contraseñas una y otra vez en todos los portales a los que yo accedo. Fácilmente yo entro a 8,000 portales y no lo voy a recordar una diferente para cada una. Hay herramientas para ayudarnos ahí, pero sí debe ser parte de la cultura tener un uso de contraseñas siempre complejas, usar contraseñas variadas. Yo particularmente uso, digamos que contraseñas relativamente sencillas para 2 o 3 portales que tengo que entrar alguna vez para consumir algo, pero los portales importantes, bancos, mi cuenta de nube y demás, son casi que contraseñas nivel Dios, como uno dice, o sea, muy, muy fuertes y precisamente para tener una menor probabilidad de que sean adivinadas. Quizá como ese primer punto. Segundo punto, el tema de usar siempre software para protección de nuestros dispositivos. Se sorprenderían lo relativamente barato que es tener software antivirus confiable, tanto en la computadora, en nuestros desktop de computadora, como en los móviles. Bueno, ya todo el mundo anda con un móvil. No sale tan caro. Obviamente hay software gratis, pero no brindan el mismo nivel de protección que lo que ya tiene una suscripción, pero eso nos ahorra un mal rato realmente y nos evita que usuarios no autorizados o software no autorizado se instale en nuestros dispositivos, que incluso hasta vean las teclas que uno escribe, los famosos keylogger, y eso se registre y se reporte a una entidad central. Y quizá como un tercer punto, yo no dejaría de mencionar el uso de la nube. La famosa nube, que ahora se menciona mucho, el uso de nube, es literalmente un gran grupo de computadoras, de supercomputadoras, dispuestas fuera de mi control, fuera de mi localidad donde yo resido y controlo, para almacenar y procesar información. ¿Qué pasaría si ahora mismo yo, quizás saliendo de aquí, voy a cruzar la calle y me roban el bulto de mi laptop? ¿Qué pasaría con esa información que está en la laptop? En mi caso particularmente, toda la información personal, de universidad, familiar, lo que sea, está respaldada en la nube. Me pueden robar la laptop, sí, lo voy a lamentar, voy a tener que comprar otra y el trauma y todo aquello, pero a nivel de información sensible no pierdo absolutamente ni un byte, porque tengo la información respaldada, lo que necesito, que es importante, ¿verdad? Lo tengo respaldado en nube, y la mayor parte de esas herramientas, pues, o nos las ofrecen gratis con una capacidad significativa, OneDrive, Google Drive y demás, o nuestros trabajos nos ofrecen esto, o a nivel personal usted puede adquirir una suscripción también relativamente económica que te da la tranquilidad de tu información digital bien protegida. Hagamos el símil a si me roban la cartera, ¿qué pasaría con la tarjeta y la cédula y todo aquello? Okay. ¿Qué pasaría si te roban el disco duro donde tú tienes almacenado todo ese tema de información sensible y quizás los trabajos de la universidad, por mencionar algo? Esos serían quizás los 3 puntos que debemos hacer parte esencial de nuestra cultura de acceso. Bien, bien. Tenemos una pregunta de Caína, que está conectada con nosotros, que hace la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de software antivirus pagados recomendaría? Ok. Sí, realmente hay varios software que son muy buenos en ese sentido. Yo personalmente sí tengo muy buena experiencia usando el software de Kaspersky. McAfee en el mercado dominicano ha tenido bueno, independientemente de la mala reputación del señor McAfee, que no debería tener asociación. Claro. Sí, no debería tener asociación con eso, pero pues simplemente fundador, ya se desligó. Pero el tema sí, Kaspersky, el software de McAfee y los software de Windows, que Windows Defender y
por supuesto, las herramientas basadas en la suite de Windows para aquellos usuarios que en un entorno empresarial tienen acceso a esas herramientas, quizás serían las primeras a orientarnos. Hay otras que, pues ya para Symantec, Fortinet y demás, en ciertos entornos que tienen inversión realmente significativa, aprovechan mucho más, pero para el usuario de a pie, esas son herramientas que pueden comenzar a consultar realmente y son muy valiosas. Bien. Tengo otra pregunta, precisamente al profesor Enrique, que dice, y es para ambos, si alguna vez se han sentido inseguros en la Internet y que cuente un poco la experiencia, o sea, si entrar a una página o entrar a algo se han sentido, o sea, el entorno del Internet, ¿están súper confiados o siempre tienen sus bemoles en ese sentido? Bueno, Emilia. particularmente siempre he sido muy consciente de los riesgos que tiene la navegación, pero yo nunca había sido objeto de un intento, por ejemplo, de estafa por internet, y lo fui hace como 2 años. Una persona simuló ser otra e intentó hacerme una estafa. Bueno, yo reaccioné con un sentido de la alerta extraordinario. Fue como que se me encendió el bombillo rápido porque me di cuenta de que la persona que se suponía que estaba interactuando conmigo no podía hacer esa por la manera en que escribía. Y yo dije, no, esta no es esta persona. Entonces yo le dije, eso que usted me está proponiendo, vamos a hablarlo personalmente. Yo voy ahora para su oficina. Y ahí terminó todo, porque evidentemente no era esa persona. Pero sí fue un intento fuerte de ataque. Y de hecho yo lo denuncié a la policía, y cuando fui a la unidad que tiene que ver con ciberdelitos, me dijeron, usted es una mujer muy ágil, porque la cantidad de gente que ha caído con eso mismo, usted no se lo imagina. O sea, de estafas fuerte que se han dado en este país. Ya, ya. Sí. Y en el caso de Luis, se ha sentido inseguro. Y funciona lo que dice Emilia, el departamento de... El DICAT. Sí, funciona. Sí, o sea, sí, el DICAT, sí, qué bueno que se mencionara, porque sí, es importante que todos sepamos. El DICAT tiene, bueno, la Dirección, ¿verdad?, de Investigación Crímenes de Alta Tecnología. Si bien la ley está pendiente de actualizarse ya desde el 2007, hay muchísimas amenazas que no están tipificadas ahí en la ley, pero dentro de lo que la ley le permite, dentro de lo que el presupuesto y las herramientas tecnológicas le permiten a esa unidad de la policía, sí, están capacitados para ayudarnos a los usuarios comunes a mitigar algunos temas que suceden con cualquier tema, desde un robo de celular hasta que alguien me está ofendiendo en Facebook o me hackeó mi cuenta. O sea, cosas así que parecen triviales. Pero sí, sobre la parte de si me he sentido inseguro, yo lo resumiría, sí, cada vez que yo pongo mi tarjeta de crédito en alguna parte para comprar algo, yo lo pienso 2 o 3 veces. Realmente la tarjeta de crédito yo ando con ella, o sea, la tengo en la cartera, la tengo a mano, o sea, no tengo por qué estar guardando esa información en cualquier sitio, como para no tener que escribirla. No, yo con mucho gusto, yo pierdo esos 5 segundos y la escribo nueva vez. Pero lo que quiero decir que sí, cada vez que uno hace, en este caso, ¿verdad?, el dolor del dinero, que uno expone un dato como, por ejemplo, la tarjeta de crédito, inmediatamente el chip de, ok, esto es seguro, la duda. Entonces comienzo a verificar, esto es una página, sí, segura, tiene su tema de su certificado, el candadito, tiene, o sea, es de una fuente confiable, eso en la que yo confío como tal, es un proveedor que tiene buena reputación, o sea, no ando comprando cosas por ahí en sitios que yo sé que pudieran, como pasa igual, es famoso, ¿verdad? Los famosos, ¿cómo se llama? Clonar tarjetas así en estaciones de gasolina, colmado, lo que fuera. Eso mismo sucede en Internet, entonces inmediatamente surge la duda, pero no, uno verifica rápidamente, ya lo hace más rápido, y ve que se trata de un portal legítimo, un portal seguro, que no tienes por qué tener la duda. Si no veo nada de candadito ni veo nada de seguridad por ahí, ese portal no va a haber un peso mío, porque ya no hay forma objetiva de garantizar que mi información crediticia va a estar bien cubierta. Sí, tenemos otra pregunta de Rocío Hidalgo y creo, sí, es para ti, porque habla de que podemos identificar los bots en las redes sociales
y cómo podemos evitar ser atacados. Ok, sí, la parte de identificar los bots realmente se volvería muy tedioso comenzar a ver usuario por usuario que está escribiendo, ¿verdad? En una publicación, quizás alentando una posición extremista, por decirle algo, verificar uno por uno, que si este tiene, si no tiene, pero tú te das cuenta rápidamente, abre la sección de comentarios, porque ahí sucede más, y te das cuenta que hay muchos usuarios que tienen literalmente el mismo mensaje, que no cambia ni una palabra, y que tienen el mismo, bueno, el hashtag debe ser igual, ok, para crear tendencia, pero la parte del mensaje que se supone que es algo espontáneo, sale literal idéntico, a veces hasta con la misma falta de ortografía en los mismos sitios, entre múltiples usuarios. Ya eso te dice que ahí hay alguien que no está legítimamente poniendo su opinión, está literalmente copiando un mensaje enviado, mandado, y tú tomas aleatoriamente cualquiera cuenta de esas y te das cuenta que, vamos a decir, en Facebook, no se ve que tiene amigos, fácilmente ni tiene foto de perfil, o si tiene, es alguien como que no asocia o no conoce, o si se tratara de amigos, o no tiene seguidores, o no tiene seguidos, básicamente como que existe solamente para ese fin de esa publicación. Esos son usuarios volátiles que mañana o pasado mañana fácilmente desaparecen, pero sí, esa es una forma rápida, sencilla de comenzar a filtrar si es o no. Hay lamentablemente bots que son permanentes, persistentes, que sí, existen de forma recurrente, están una y otra vez publicando en diferentes sitios para influir, pero ya las herramientas de redes sociales, Facebook, Instagram y demás, tienen controles para detectar, gracias a todo este tema de inteligencia artificial, detectar lo que parece anómalo, lo que parece humano y bloquear los usuarios ilegítimos. Se filtran los que son creados nuevos y demás. Pero quizás esa sería, respondiendo a esa pregunta, una primera forma de identificar, ver qué cantidad de interacciones tienen esos usuarios realmente para ver si son usuarios normales. Y la parte de cómo evitar ser atacado, pues bueno, yo creo que ahí recapitulo, ¿verdad?, algunos de los puntos de, bueno, y respondiendo a su pregunta de hace un momento, de tener como una cultura de que absolutamente cualquier letra que yo ponga en Internet, estoy exponiendo, me estoy dejando una huella digital de mi presencia ahí y puede ser rastreable. Entonces tratemos de que las contraseñas sean seguras, tratemos de que tenga software autorizado instalado para protegerme, tratemos de ser críticos en lo que veo, no estar dando clic por ahí a cualquier enlace, sino verificar que el enlace me dirija, cuando yo pongo el mouse encima del enlace, que veo que dirija a un portal que por lo menos está asociado en nombre con la página en sí. Bueno, el famoso, debo mencionar el nombre, Banco Popular, que ha tenido una campaña muy exitosa de eso, que yo le pongo el mouse encima al clic y me redirija NSFUW, o sea, ¿qué es esto? Esto no es para nada, no tiene nada que ver con Banco Popular. Eso inmediatamente me detecta una alerta de que no, ahí no debo hacer clic, por ahí no es. Exacto. Tenemos otra pregunta, ya sería dirigida para la profesora Emilia Pereira, lo hace el profesor Ramón Narpier, sobre ¿estamos protegidos de las amenazas persistentes más terribles como son Google, Facebook, YouTube, entre otras, que se nutren casi impunemente de nuestras informaciones personales para usarlas como materia prima en el manejo del pensamiento? Emilia. Es una gran pregunta. Que yo creo que está siendo discutido, ¿no?, últimamente. Y precisamente ayer leí una información respecto a unas medidas que está tomando Facebook para comenzar a beneficiar a los creadores de contenidos con retribución económica. Una gran batalla que están librando los medios justamente tiene que ver con Google. Y el manejo de sus contenidos. Los medios de comunicación en esta guerra por el mercado que hay en el ciberespacio han tenido una gran desventaja porque son apabullados por Google. Google es, bueno, una multinacional, la empresa probablemente más poderosa en su área, y tiene una serie de mecanismos para generar recursos a expensas de otros creadores de contenidos. Lo que parece que va a ocurrir en el futuro inmediato, digamos, es que, porque Google está recibiendo muchos cuestionamientos de gobiernos y está enfrentando regulaciones y ha tenido que pagar multas también,
es que ha comenzado un proceso de revisión de esas políticas. Y en la medida en que se dé y que los otros creadores de contenidos puedan ir imponiendo sus normas, porque esos temas están llegando, están siendo manejados por los gobiernos y los congresos internacionales, los legisladores, se está legislando ya sobre esto, pues ese poderío apabullante que tienen las redes sociales y este buscador tan famoso, pues esas ventajas van a ir disminuyendo. Naturalmente, ellos van a seguir siendo los líderes, los poderosos, porque tienen un terreno ganado muy grande, pero yo creo que cada vez más los peces pequeños van a ir abriéndose espacio y van a poder ir consiguiendo conquistas económicas y también respecto al posicionamiento. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir por el panorama que estoy mirando. Y unifico esa pregunta anterior con esta, que si, ¿cuál es el impacto que tiene para los periodistas la falta de seguridad que tiene la web? Bueno, naturalmente que tiene un impacto muy negativo porque acceden a contenidos que no son confiables realmente, y muchas veces esa competencia de la que yo hablaba en mi exposición inicial, por publicar primero, hace que no se evalúe bien qué es lo que se está publicando, si el contenido realmente es confiable, y finalmente ese contenido se transmite a la audiencia, al público. Yo he sido testigo de que en varias ocasiones un periódico publica una información que ha elaborado en base a otra publicación de una fuente cibernética, una red social, etcétera. La publica y después tiene que recoger la información, recoger entre comillas, aclarar, hacer un desmentido de lo que ha publicado, porque luego se da cuenta de que ese video que está publicando como algo nuevo realmente tiene mucho tiempo circulando en el ciberespacio, o que esa información supuestamente procedente de un Twitter de alguien no era real. Entonces se dan esta serie de situaciones que es lo que realmente merman la calidad informativa. No podemos evitarla del todo, lamentablemente, porque el manejo de los medios ha variado muchísimo, influenciados por toda esta catarata informativa que fluye continuamente, y entonces yo creo que lo que tenemos es que afinar más los sentidos, ser un poco más críticos a la hora de evaluar los contenidos que nos sirven como materia prima para hacer las informaciones. Ya para... Ahí, perdón, Ajá, quisiera Luis, sí, sí. no, abundar puntualmente de algo, porque realmente sí, es una pregunta muy rica y tiene muchas vertientes, y con lo que toca Emilia de las regulaciones. Yo les recomiendo ver, bueno, no extracto, no, ver el video completo, tanto de la interpelación que le hicieron a Mark Zuckerberg, ¿verdad?, el CEO de Facebook, como al que le hicieron al CEO de Google, ya que mencionan eso, puntualmente sobre la pregunta, ¿por qué cuando yo busco idiota en Google sale la foto de Trump? O sea, el Congreso lo citó por eso. ¿Por qué? En resumen, ¿sabes? Bueno, ver la explicación completa, pero en resumen voy a parafrasear. Sale la palabra idiota asociada con esa foto porque muchos portales están haciendo eco de las informaciones con esa foto o con fotos relacionadas, con descripciones, y en su contenido mencionan reiteradamente la palabra idiota, ya sea por cita o por lo que sea, pero lo mencionan. Google lo que hace, su algoritmo, es tomar esa metadata de muchos sitios, ver así como el gran hermano que ve todo, y de ahí toma extractos, y lo que ve como patrones repetidos, pues entonces lo asocia, y por eso te salen en fracciones de segundo esos resultados tan rápido. Un algoritmo maravilloso, pero que tiende a incidir así y a influenciar sobre una tendencia específica. Lo mismo que pasa cuando en las redes sociales interactuamos con cierto tipo de material y nos sigue saliendo una y otra vez material sobre eso que hemos interactuado. No es que Facebook quiere que tú veas solamente eso, es que ve que hay una retroalimentación cuando tú interactúas sobre ese tipo de material. Entonces sí es bueno ver las dos aristas, tanto la parte de los cuestionamientos, que son muy valiosos, pero también el por qué funciona así. Le puedo decir como tecnológico, no hay ninguna maldad, no hay ninguna mala intención en estos algoritmos. Simplemente funcionan así,
y deben adaptarse entonces a las regulaciones para que sea un tema de bien social, no al revés. Ujú. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco a ambos antes de darle la palabra a la profesora Ana Bélgica para que ya despida este maravilloso encuentro. Y gracias por esta participación, nos aclaró muchas cosas. Todavía hay muchas dudas que eso lo podemos después en próximos encuentros porque es un tema muy nos apasiona, principalmente a los profesores que ejercemos también el periodismo y estamos involucrados, porque ¿quién no tiene unas redes sociales? O sea, todos nosotros tenemos redes sociales y estamos con contenidos diarios en ese sentido. Entonces, es importante, ya este mundo está interconectado y este otro mundo en que estamos viviendo. Le dejo entonces la palabra a la profesora Ana Bélgica para que despida este maravilloso encuentro. Ciertamente, este ha sido un encuentro maravilloso, pero este es el primero. Yo creo que vamos a tener que seguir profundizando, sobre todo porque sabemos la preocupación que existe desde el periodismo, que tiene que desarrollar su trabajo para beneficio del bien común de la ciudadanía. Y entonces tenemos que seguir protegiendo también ese intangible que son los periodistas, los que comunican aquello que impacta a todos y todas. Muchísimas gracias al señor Luis, a Emilia, por estar en este espacio y por generosamente donarnos su tiempo. Son aprendizajes los que hemos tenido hoy que nos van a seguir. Y yo creo que, como les decía, este evento se enmarca en la red de cátedras, el Congreso de la Red de Cátedras UNESCO, que culmina hoy. Estamos haciendo una reflexión importante desde la Cátedra UNESCO, Democracia y Gobernabilidad o Buen Gobierno, para que cada vez nos empoderemos más como ciudadanos y ciudadanas de esta necesidad de blindar a nuestros comunicadores y a la gente que hace también influencia social a través de las redes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también al profesor Lora que ha moderado importante conferencia. La verdad es que nos vamos muy satisfechos. Muchas gracias.